Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro video de este curso de Introducción a la Álgebra Superior. En el video anterior resolvimos la pregunta de ¿cuántos subconjuntos hay en un conjunto de n elementos? El día de hoy vamos a demostrar el resultado que obtuvimos utilizando el binomio de Newton. A la vez, aprenderemos cómo funciona el coeficiente binomial, el cual es de gran importancia para resolver problemas de combinatoria. Comencemos. Me gustaría empezar platicando qué es el binomio de Newton. Básicamente, es una fórmula general que proporciona el desarrollo de un binomio a la potencia enésima. Por ejemplo, supongamos que tenemos el binomio a más b elevado a la n. La fórmula del binomio de Newton nos dice que esto va a ser igual a la suma desde que k vale 0 hasta que vale n de las combinaciones de n en k multiplicado por a elevado a la n menos k por b elevado a la k. Todo esto, visto de otra manera, sería lo siguiente. A más b elevado a la n va a ser igual a las combinaciones de n en 0 por a elevado a la n por b elevado a la 0, más las combinaciones de n en 1 por a elevado a la n menos 1 por b elevado a la 1. Seguiremos desarrollando hasta llegar a las combinaciones de n en n multiplicado por a a la 0 por b a la n. Es decir, esta suma nos indica que hay que ir sustituyendo la k desde que está valiendo 0 hasta que vale n. Ahora bien, las combinaciones de n en k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Y recordemos que n factorial es 1 por 2 por 3, así hasta llegar a n. Esta fórmula es muy útil y se utiliza en muchos ámbitos. Y un ejemplo muy sencillo que lo tenemos podría ser cuando en la escuela nos preguntaban a más b al cuadrado, ¿a cuánto era igual? Entonces, utilizando la fórmula tendríamos que es a 2, que en este caso 2 sería n, por las combinaciones que tienen 0, por a al cuadrado, por b a la 0, más 2 de las combinaciones que tienen 1, por a la 1, por b a la 1, más 2 y 2 por a la 0 por b al cuadrado. Estas partecitas serían igual a lo siguiente. En este caso, las combinaciones de 2 en 0 sería igual a 2 factorial por 0, bueno, sobre 0 factorial por 2 menos 0 factorial. Nos quedaría 2 factorial sobre 2 factorial igual a 1. La siguiente, al desglosar este resultado, nos quedaría igual a 2. Y por último, nos quedaría igual a 1. Al sustituir todas estas partes, tendríamos 1 por a al cuadrado, sería a cuadrada. Tendríamos este 2 multiplicado por ab, entonces tendríamos 2ab. Y tendríamos este 1 multiplicado por b cuadrada, tendríamos este b cuadrado. Entonces el resultado muy sencillo sería que a más b al cuadrado sería igual a cuadrada más 2ab más b al cuadrado. Con esta formulita sería muy fácil responder cuánto es
A más B, por ejemplo, elevado a la potencia 20. Pues nos sirve para todas las potencias, siempre que sean enteras. Ahora bien, resolver estas partecitas o ir sustituyendo y contestando estos coeficientes binomiales sería algo tardado, andar desglosando la formulita. Pero entre el coeficiente binomial y el triángulo de Pascal hay una equivalencia, y es que las combinaciones de 0 en 0 es igual a 1, las combinaciones de 1 en 0 es igual a 1, de 1 en 1 es igual a 1. Aquí, por ejemplo, las combinaciones de 2 en 1 serían igual a 2. Entonces, cada renglón es igual a las partes de acá. Las combinaciones de 5 en 4 serán igual a 5, las de 5 en 3 serán igual a 10, las de 5 en 2 serán igual a 10, las de 5 en 1, por ejemplo, serán igual a 5. Este triangulito se puede seguir construyendo y básicamente sería hacer lo siguiente. Aquí tenemos 1 más 2, nos da 3. 2 más 1 nos da 3. 1 más 3 nos da 4. Aquí, por ejemplo, 1 más 4 nos da 5. 4 más 6 nos da 10. Aquí 3 más 3 nos da 6. 3 más 1 nos da 4. 6 más 4 nos da 10. Y así podríamos seguir, por ejemplo, aquí 5 y 10 nos da 15. Y así podríamos construir cada renglón de este triángulo. Y sería mucho más sencillo que andar desglosando esta formulita de los coeficientes binomiales. Y por lo mismo sería más fácil el contestar cuánto es a más b al cuadrado. Pues buscamos esta parte, sería igual a este 1. El siguiente sería igual a este 2. Y el siguiente sería igual a este 1. Entonces tendríamos 1 por a al cuadrado por b a la 0 nos daría a cuadrado. 2 por a por b nos quedaría 2ab. Y 1 multiplicado por b al cuadrado sería b cuadrado. Como vemos, el binomio de Newton es demasiado útil en diversos problemas. Con una fórmula nos da un resultado para resolver binomios muy complejos. Pero en este video me quiero enfocar más en el coeficiente binomial. El coeficiente binomial, como ya hemos visto, es lo siguiente. Las combinaciones de n en k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Recordemos de nuevo que n factorial es 1 por 2 por 3, así hasta llegar a n. Y este nos ayuda, nos es útil, para saber el número de subconjuntos de k elementos escogidos de un conjunto con n elementos. Por ejemplo, supongamos que tenemos 5 elementos, es decir, nuestra n es igual a 5. Y buscamos hacer subconjuntos que tengan 3 elementos, es decir, nuestra k es igual a 3. Un ejemplo sencillo con este problema podría ser el siguiente. Supongamos que estamos en la escuela y hay 5 materias disponibles, pero solo podemos tomar 3 de ellas. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? El resultado es el que sigue. Las combinaciones de 5 en 3 es igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Pues como hemos dicho, 5 es n y 3 es k. Al desarrollar, llegaríamos al resultado de que existen 10 combinaciones posibles. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos al conjunto A, que está formado por los elementos A, B, C y D. Y buscamos hacer combinaciones que contengan a 3
de estos 4 elementos. ¿Cuántas combinaciones habría? Si comenzamos eligiendo al elemento A, para nuestra segunda opción tendríamos que escoger a B, o C, o D. Después, habiendo escogido nuestro segundo elemento, tendríamos que escoger al tercero, que podría ser el C o el D. O también podría ser el B o el D. Y por último, podría ser el B o el C. Esto fue si nuestro primer elemento hubiera sido el A. Pero bien, pudimos haber comenzado con B, o con C, o con D. Podríamos pensar que el número de combinaciones posibles sería 4, pues al inicio tenemos 4 opciones para elegir, A, B, C y D, por 3, porque ya que escogimos una opción, solo nos quedan 3, y una vez elegida esa segunda opción, solo nos quedarían 2. Es decir, podríamos pensar que nuestro resultado es 4 por 3 por 2. Visto a través de una fórmula, sería la siguiente. N por n más menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a n menos k más 1. Es decir, teníamos 4 elementos, que era nuestra n. Y tenemos que llegar hasta n menos k más 1. K es 3, entonces 4 menos 3, 1, más 1, 2. Tendríamos que multiplicar desde que n vale 4, así hasta llegar a 2. Para este ejemplo, solo queda el 3. Pero, si se tienen k objetos, se podría demostrar que hay k factorial formas de permutarlos. Es decir, k factorial formas de listarlos en distinto orden. Por lo que, si nuestro resultado que estábamos llegando era este, para eliminar las repeticiones, tendríamos que dividirlo sobre k factorial. Y regresando con nuestro ejemplo, teníamos al 4 por 3 por 2. Pero como tenemos que quitar las repeticiones, tendríamos que dividirlo sobre k factorial. Recordemos que en este ejemplo, k factorial, más bien k, es 3. Y k factorial sería 3 por 2 por 1. De tal forma que se elimina este 3 con este 3, este 2 con este 2, y nos quedaría únicamente 4 sobre 1 igual a 4. Nuestros resultados son 4 combinaciones posibles de 3 elementos si tenemos 4 elementos. Y es que veamos que, por ejemplo, si elegíamos primero al A y después al B y después al C, esto es lo mismo que elegir a A, después al C y después al B. Nuestras 4 respuestas, nuestras 4 combinaciones posibles serían estas. Con lo anterior llegamos al siguiente resultado, que las combinaciones de n en k es igual a n por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a n
menos k más 1 y todo dividido sobre k factorial. Después, si multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción por 1, por 2, por 3, así hasta llegar a n menos k, es decir, n menos k factorial, veríamos lo siguiente. En la parte superior tendríamos 1 por 2, por 3, por 4, así hasta llegar a n menos k. Y por otro lado aquí tenemos n menos k más 1. Seguiríamos teniendo n menos k más 2, así hasta llegar a n. Es decir, tendríamos las multiplicaciones desde n hasta 1, es decir, n factorial. Y en la parte de abajo tendríamos k factorial por un lado y del otro n menos k factorial. Llegando a la fórmula que previamente habíamos visto. Con lo cual hemos demostrado que esta fórmula es válida. Un ejemplo de la utilización de esta fórmula y cómo llegamos a ella es lo siguiente. Lo que hicimos en esta parte fue agregar las multiplicaciones que faltaban para llegar a 1. En este caso, si tenemos las combinaciones de 6 en 4, habíamos visto que esto va a ser 6 por 5 por 4 por 3 dividido sobre 4 factorial. Lo que hicimos después, para simplificar y llegar a una fórmula, fue multiplicar, en este caso, por el 2 y por 1 que hacen falta. De tal forma que en la parte superior tendríamos 6 factorial y en la parte de abajo seguimos teniendo nuestro 4 factorial y 2 factorial. De tal forma que con esta sencilla fórmula podríamos llegar rápidamente al resultado. Recordando el problema del video anterior, queríamos saber cuántos subconjuntos hay en un conjunto de n elementos. Nuestro resultado sería lo siguiente. Las combinaciones de n en 0 más las combinaciones de n en 1 más las combinaciones de n en 2, así hasta llegar a las combinaciones de n en n. Pues si lo pensamos a fondo, las combinaciones de n en 0 sería nuestro subconjunto vacío. Las combinaciones de n en 1 serían los subconjuntos de un elemento. Las combinaciones de n en 2 serían los subconjuntos de dos elementos. Y así podríamos seguir hasta llegar al subconjunto que contenía a todos los elementos. Es por ello que este es el resultado de nuestra pregunta. Pero revisémoslo un poco más a fondo. Con el binomio de Newton teníamos lo siguiente. Que a más b elevado a la n es igual a las combinaciones de n en 0 multiplicado por a elevado a la n por b elevado a la 0. Así hasta llegar a las combinaciones de n en n por a elevado a la 0 por b elevado a la n. Si analizamos un poquito más a fondo, vemos que este apartado de aquí es muy similar a toda esta expresión de aquí. Pero nos hacen falta nuestras a y nuestras b. Como siempre, un número que podemos agregar y no afecta a nuestro resultado es el 1. Porque podemos pasar de aquí
acá, sin alterar nuestros resultados, pues 1 elevado a cualquier natural seguirá siendo 1. De tal forma que 1 elevado a la n por 1 elevado a la 0 es 1. Y 1 multiplicado por las combinaciones de n en 0 es igual a únicamente las combinaciones de n en 0. Y con esto estamos haciendo que nuestra a sea 1 y nuestra b de igualmente sea 1. De tal forma que si todo esto era igual a más b elevado a la n, como tenemos que a y b es 1, nuestro resultado de esto va a ser igual a 1 más 1 elevado a la n. Esto es igual a 2 elevado a la n, como previamente en el video anterior habíamos concluido. Ahora bien, hay muchas formas de demostrar este resultado que acabamos de hacer. Uno podría ser por inducción matemática. Otro podría ser, como lo vimos en el video anterior, ver que cada rengloncito, cada que agregamos un elemento, se va duplicando el resultado. Uno ya lo vimos con el binomio de Newton. Otro, podríamos hacer la equivalencia entre el binomio de Newton y el triángulo de Pascal. Y ver que el número de subconjuntos, por ejemplo, si hay 5 elementos, este sería su resultado, sumar todos estos. O si hay 4, sumar todos estos. Si hay 3, sumar todos estos. Y así poder llegar hasta n. O podríamos ver que, por ejemplo, si sumamos este renglón, puede ser igual a 2 a la 0. Si tenemos 1 más 1 es 2, que sería 2 a la 1. Tenemos 1 más 2 más 1 es 4, que sería 2 a la 2. Tenemos 1 más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8, sería 2 a la 3. Y es decir, que cada renglón se va sumando la potencia. Solo para volver a comentar que las formas de resolver los problemas pueden ser demasiadas. También, solo como de cultura un poquito más general, este triángulo de Pascal, número 1, nos puede dar, por ejemplo, en esta diagonal, todos los números naturales, que tenemos el 1, más el 2, más el 3, más el 4, más el 5. Pero no solo eso. Las próximas diagonales nos pueden dar los números triangulares que ya hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente.